señor Matías Benfeld Garcés, estudiante de quinto año de Derecho en nuestra universidad, la Universidad Católica de Valparaíso, y actual tesista en Politología del Derecho, quien es estratega político y comunicacional, locutor y productor de radio. También es procurador freelance y litigante con experiencia en Derecho de Familia, Derecho Individual del Trabajo y Protección del Consumidor desde el 2016. Ya ha tenido diversas certificaciones en políticas de desarrollo y análisis de políticas públicas. También ha realizado intercambios de investigación en ciencias políticas con la University of Calgary en Canadá. Así también, el año 2017, realizó una publicación académica de investigación peer-reviewed en la revista Noctem. Perfecto, Javier. También nos acompaña la abogada Montserrat Madariaga, licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nuestra casa de estudios, magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres y diplomada en Derecho Administrativo de nuestra universidad. Lo anterior ha conllevado que ella ha adquirido una relevante experiencia profesional como abogada especialista en estos ámbitos, y así también en el sector privado. Ha trabajado además en la Contraloría General de la República y ha ejercido como docente e investigadora en la Universidad de Valparaíso y además en el Centro de Derecho del Mar de nuestra universidad. Y además se ha desarrollado en estas mismas materias en la Universidad de Londres y ha desarrollado materias de responsabilidad social empresarial, océanos y cambio climático. Así que teniendo a la vista estos grandes, hoy día Matías tanto como Montserrat, vamos a dar inicio. Javier nos va a contar un poco la metodología. Claro, para aclarar el formato de este conversatorio, primero vamos a comenzar explicando que los invitados van a hacer una exposición entregando diversos puntos sobre el Acuerdo de Escazú, y luego de sus exposiciones se va a dar curso a la conversación. Para eso, claramente vamos a solicitar que quienes quieran compartir levanten la mano y se les va a dar la palabra de manera oportuna. Comenzamos entonces con don Matías Benfeld. Gracias Javier, gracias María Francisca por esa maravillosa bienvenida. Sentí que todo mi currículum estaba siendo leído en tiempo real desde LinkedIn, así que muchas gracias por lo exhaustivo. Me acabo de dar cuenta que he hecho bastantes cosas, así que bien. Bueno, les cuento, voy a tratar de ser un poquito más informal. Yo trato en general de hacer las exposiciones así. No sé si la mayoría de los asistentes y las asistentas serán estudiantes y estudiantas de Derecho, pero si es que así fuera, lamento decepcionarlo. Yo en general no voy a hablar mucho de Derecho. Voy a usar la palabra artículo y un par de números, pero ustedes saben, todos sabemos que es un truco que usamos para sentirnos más firmes en lo que decimos. Así que bueno, obviamente tengo todo anotado acá, no me lo sé de memoria. ¿De dónde viene el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú, pensaba a partir de esta exposición contando un poco de qué es heredero, porque mucho de lo que pasa hoy en día en las artes, uno podría decir, es imitación o un rebrandeo de algo que ya existe. Probablemente ya todas las notas musicales que existen se han tocado. La cosa es cómo las combinamos para hacer algo nuevo. Y el Acuerdo de Escazú, así como la mayoría de los productos jurídicos, que por supuesto todo instrumento, el Acuerdo de Escazú también es tributario de una historia, y una continuación historia bastante. Y si nos vamos a un pasado reciente, abarcando los últimos 20 años, el año 2000 se fijó el programa de los Objetivos del Milenio, donde supuestamente hasta el año 2020, por ejemplo, íbamos a erradicar el hambre y la pobreza. Vamos súper bien, como pueden fijarse, en esos objetivos del milenio. Pero no contentos con eso, el 2015 hicimos otros objetivos de desarrollo sostenible. Y así es como poco a poco los programas particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido el que ha ido impulsando estas agendas. Y estas agendas tienen la gracia de ser tendencias a las que idealmente las corrientes políticas de cada país pueden ir sumándose, algunas con más transversalidad que otras, dependiendo de cuál es la medida que se está moviendo. Por ejemplo, el mundo no es una medida que suele generar resistencias. La gente normalmente está de acuerdo con que todas las personas deberíamos poder comer. Pero de ahí a decir, oye, esa comida tiene que ser cultivada en un entorno sustentable, que tenga ciertos parámetros de cuidado de la tierra, que no sea monocultivo, que haya comercio justo, que se haya pagado a los agricultores de manera equitativa, ya es otro nivel de compromiso con la sustentabilidad, ya es un nivel distinto también de compromiso en términos económicos y en términos legales también, porque obviamente
implica un cambio en la libertad de los actores económicos de desarrollar, por ejemplo, actividades agronómicas. Pero hemos aprendido, yo creo, a través de la historia, que lo mejor es evitar los conflictos y tratar de regularlos. Y ahí es donde viene el derecho y el acuerdo de Escazú, tomándose de los ODS, que de hecho los menciona. Yo siempre, aquí tengo mi acuerdo de Escazú, se los presento. Es muy cortito, es un acuerdo muy interesante y muy manual. El acuerdo de Escazú ya en el artículo 1 parte diciendo que viene a contribuir a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y esa frasecita, no voy a hacer así como una clase de interpretación, no se preocupen, pero esa frasecita es importante. Es importante porque enmarca el acuerdo dentro de esta estrategia general, y eso es relevante también porque a la hora de interpretar el acuerdo es muy relevante saber, para determinar el alcance que puede llegar a tener en su aplicación práctica, considerar cuáles fueron las intenciones de su establecimiento. Y esa es una circunstancia, me voy a ir tomando también de eso para contarles un poco de la cronología, porque eso es bien divertido. La génesis del acuerdo de Escazú parte en una redacción que realizan en conjunto una mesa presidida por los gobiernos de Chile y Costa Rica. Normalmente nosotros andamos diciendo aquí en la campaña de Escazú ahora que Chile es como el amigo que arma el carrete y después no llega. Porque se hizo todo el proceso de negociación para el acuerdo de Escazú, se generó una estructura de convención de las partes que posteriormente podrá ser aplicada, se hizo un texto, se concordó, se llegó a un acuerdo, y Chile se arrepintió de firmar. Este fue ya el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En Piñera 2 se baja el interés por la firma, que si bien en Piñera 1 habían existido tratativas preliminares, esto toma más fuerza en Bachelet 2, pero en Piñera 2 ya se niegan a la firma, y ahí hay un problema geopolítico, que es algo que es muy importante, creo yo, considerar en los tratados, especialmente medioambientales, porque hay veces que se usan para intereses solapados. Entonces aquí, en particular en lo geopolítico, el tema es que Colombia y México en general suelen mirar harto a Chile. En particular Colombia hace como casi lo mismo que nosotros. Estallido social en Chile, 3 días después estallido social en Colombia, por ejemplo. Pero en el caso de la política internacional, es súper relevante cómo el eje del Pacífico, que se articula entre México, Colombia y Chile, tiende a coordinarse, aunque sea de forma indirecta. Entonces aquí, como si fuera una colusión y una seguidilla de precios, aparece la ministra Schmidt diciendo que no va a firmar y Colombia se echa para atrás, empiezan a dudar porque dicen, oye, mira, ¿cómo es que el autor, uno de los autores de este proyecto, ahora se está echando para atrás? Algo tiene que haber malo. Empieza a generar dudas, empieza a sembrar problemas de legitimidad. Hemos seguido en esa pelea hasta el día de hoy. Al acuerdo no se le cambió nada. El texto estaba adoptado desde el 2018, está desde el 27 de septiembre del 2018, está disponible para su firma en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y el plazo que se dio para firmarlo era de 2 años. ¿Por qué? Se tiene esta concepción con pie en la realidad bastante razonable, que muchas veces los acuerdos internacionales de democratización, de acceso y en particular de derechos humanos tienden a ser firmados y no ratificados en un tiempo más o menos largo. Entonces se hace muy fácil a algunos estados postergar la aplicación de los tratados aún suscribiéndolos. Y es por eso que se buscó solucionar esto con 2 mecanismos de incentivos de carácter regional. El primero, plazo para la firma y ratificación de 2 años, y el segundo, que el acuerdo requiere una cierta cantidad de ratificaciones para entrar en vigencia. Por lo tanto, lo que trata de fomentar en ese sentido, desde el punto de vista de la política internacional, es el Estado activista. Es decir, Estado que firma, Estado que se pone la camiseta y busca más firmas. Porque se entiende que la firma al tratado no solamente es decir estoy de acuerdo con el tratado, sino que también creo que, como es un tratado internacional, no solo me tiene que regir a mí, tiene que regir al menos a un continente o subcontinente. Y el acuerdo de Escazú, para América Latina y el Caribe, que vendría a ser el equivalente al tratado de Aarhus en Europa, que tiene objetivos similares y una estructura también similar. Entonces, cuando sucede esta imposición de incentivos, siempre corremos el riesgo, lamentablemente el riesgo se hizo realidad, de que el mismo incentivo se tornara perverso, porque los argumentos que ha dado el gobierno, y ya pasando a otra rama de la exposición, porque creo que es bueno contextualizar primero lo que Escazú no es, antes de decir lo que es. Los argumentos que se han dado para la no firma son súper interesantes, son bien curiosos. No sé si es que habrán, probablemente lo conocen, lo han visto, deben estar mucho más actualizados que yo, pero ayer salió la noticia de que el sistema de evaluación ambiental elevó a la Corte Suprema un recurso en contra de una decisión que determinaba la obligatoriedad de la participación ciudadana en un proyecto minero. Y aquí es donde el Servicio de Evaluación Ambiental hace esta, iba a decir rareza, digamos chilenesa institucional,
de preferir seguir un proceso judicial para eliminar un trámite de participación que tiende a proteger el medio ambiente. Cuando tenemos ese tipo de contradicciones y nos enfrentamos a un gobierno que te dice, mira, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que Chile hizo para elevar los estándares medioambientales del resto del continente al nivel que nosotros tenemos, ahí tenéis una piedra de tope, porque no basta con tener un sistema de evaluación de impacto ambiental, no basta con tener un sistema de participación si estos no son efectivos. Y ahí es donde de que es importante tomar estos temas desde una perspectiva multidisciplinaria. Si bien un tratado internacional es derecho, todo lo que busca, todo lo que se propone y todo lo que logra lo hace a través de personas que normalmente no son abogados ni abogadas y que tienen, por ejemplo, en este caso, una importante pata son los defensores ambientales. Tienen muchas veces formaciones territoriales distintas. Entonces, que el acuerdo sea tan claro, como decía, es bueno y es malo. Y en este caso, uno se sorprende un poco porque vamos a Perú y el mismo argumento que usa el gobierno de Chile lo usa el gobierno de Perú. No, si Perú negoció el acuerdo de Escazú para elevar los estándares ambientales de los demás países de Latinoamérica porque Perú ya cumple con todo. A la vez que te dicen que el acuerdo de Escazú les va a quitar no sé cuántas hectáreas de bosque amazónico porque la campaña, la contracampaña es realmente increíble. Y por otra parte, tenemos un asunto muy, muy importante y es que el acuerdo de Escazú, siguiendo la belleza de su nombre, que es muy bonito, como me encargo de la estrategia comunicacional, no hay nada más bacán que tener un buen nombre. Escazú, vocales cerradas y abiertas, muy bonito. Y tiene 3 patas, Es, Ca y Su. Estamos trabajando todavía en qué significa cada uno de esos acrónimos con el equipo de prensa. Lo lanzaremos luego, tienen la primicia. Pero, como decía, Escazú tiene 3 elementos. El primero es que es un tratado sobre acceso a la información ambiental. El segundo es que es un tratado sobre participación ciudadana en asuntos medioambientales. Y el tercero, que es la innovación, en la que Escazú es probablemente, si no el acuerdo más innovador del planeta, al menos del continente en esta materia. Y es que el artículo 9 del acuerdo de Escazú habla sobre la protección a los líderes ambientales. Y esa es una necesidad bastante particular. Es una disposición triste, creo yo. Pero hay que considerar que Latinoamérica es el continente en el que más peligroso resulta ser dirigente ambiental en términos de riesgo de amenaza a la integridad física, psíquica o incluso riesgo de muerte. Existen varios casos, hay observatorios de derechos humanos que han hecho conteos de la cantidad de dirigentes ambientales que han terminado asesinados, también los muchos que han sido amedrentados. Yo en Escazú, ahora Chile, hemos hecho entrevistas, por ejemplo, con del movimiento ecofeminista por el agua en Petorca, y cuando les preguntamos por el amedrentamiento o eventuales represalias que ellos tienen por su activismo, te lo comentan como si fuera tomar desayuno de pan con mermelada, todos los días. O sea, dicen, no, si es parte de. Ser activista ambiental significa que te sigan en una camioneta con los vidrios polarizados hasta que llegues a tu casa y se queden estacionados afuera una semana. Es parte de ser dirigente ambiental. Y eso no debiera ser así. Y es por eso que el acuerdo de Escazú, viene a garantizar en el artículo 9 la defensa, la protección en realidad, de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En particular, señala, y aquí les leo un poquito, que cada parte tiene que garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Desde el punto de vista legal, jurídico, uno siempre se pregunta, oye, y todo esto que es tan general, las 2 disposiciones que les leí de ejemplo, creo que son bastante características de la forma de redacción del acuerdo de Escazú, que es bastante poético. Y en ese sentido, hay que también tratar de tomar eso en consideración al momento de interpretarlo. Porque el acuerdo de Escazú, en lo concreto, no es que logre un cambio de la noche a la mañana, no va a dejar de derretirse la Antártica porque lo firmemos, ni tampoco va a haber ninguna regulación adicional a la que existe actualmente a nivel interno. Lo que hay que hacer luego es recoger el contenido del tratado de la legislación interna, adaptar la legislación interna al contenido del tratado, pero el acuerdo de Escazú indudablemente es una declaración de principios bastante clara. Es una declaración de principios bastante clara y necesaria, particularmente en un momento constituyente en el que sabemos por la ley 21.200 que lo que va a mantenerse de la Constitución actual son los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, particularmente en materia de derechos humanos, que son limitación de la soberanía. Por lo tanto, en especial el acuerdo de Escazú en este momento, en el momento constitucional en el que se encuentra Chile, es muy relevante. El sentido de urgencia que tiene también es porque el plazo de 2 años, el 2018 vence este año, el 2020. Entonces tenemos hasta el 26 de septiembre del año 2020
y estamos ya avanzados en el mes de septiembre, y eso hace difícil, por supuesto, las cosas por la presión del tiempo. Ahora ya, para ir un poco cerrando la intervención y que podamos avanzar, la significación política del Acuerdo de Escazú, como decía, es súper relevante, porque es una herramienta, es una caja de herramientas que se le entrega a las comunidades para que puedan seguir un camino de desarrollo más o menos armónico con lo que el planeta, a través de las convenciones como los ODS, los Objetivos del Milenio, en particular en Chile el Convenio de Río, la Decisión de Santiago, en Latinoamérica en general hay varios instrumentos que dicen que la humanidad toda ha decidido avanzar en cierto sentido. Y no parece ser el sentido en el que avanzamos sin firmar el acuerdo más innovador e importante en materia de protección de los derechos humanos y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Y por supuesto que lo más relevante es que estas herramientas sientan las bases y las guías para el futuro en términos de contenido. Hagamos un poquito de analogía con el artículo 6 y 7 de la Constitución o con el artículo 19 de la Constitución actual. Tiene un efecto de irradiar. Cuando estamos en un momento en que existe una crisis en el sistema que genera su quiebre y su posterior reformulación, lo más importante es saber cuáles son las líneas hacia dónde proyectamos esa reformulación, y al menos desde Escazú ahora Chile y desde la CEPAL también sabemos que comparten esa visión. Nosotros creemos que esa línea tiene que ser indudablemente a un futuro con sello verde. Y para eso necesitamos el acuerdo de Escazú, porque es importante poder alzar la voz sin que te corten la lengua. Esa sería mi presentación, compañeros. Muchas gracias, Matías. Quedamos súper claros con esta introducción que nos dijiste y tu exposición. Damos paso a la profesora Montserrat Madariaga, quien también hoy nos va a ilustrar un poco sobre este tema. Montserrat. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por organizar este evento. Muy de acuerdo en que es muy necesario hablar de esto. Y gracias a Matías también, la exposición muy buena. Yo les tengo una pequeña presentación que no tiene muchas láminas, tiene 5 nomás. Entonces voy a compartir pantalla. Y a ver, ¿cómo se pone esto? Reproducir. ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve súper bien, Montserrat. Sí, bien. Muchas gracias. Bueno, mi reflexión en torno a Escazú, para complementar en el fondo la introducción que ya se hizo, no me voy a referir precisamente al texto, sino que quiero que tomemos primero un poco de distancia y visualicemos en qué marco nos encontramos. Por eso ahí dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Escazú? Recordando el concepto de pacto social. Y aquí está este libro, no sé si alguno lo ha leído, El contrato social, de Rousseau, un libro que seguramente vieron en, no sé, en teoría del derecho, en historia, quizá en historia, no sé. Pero me pareció importante recordarlo porque el pacto social implica una renuncia a las libertades individuales que todos los individuos decidimos hacer en pro de una vida comunitaria. En este caso, en estos tiempos, era en pro de un Estado que te otorgaba protección, etc. Y con el tiempo, por supuesto, ese Estado fue asumiendo nuevas funciones, educación, salud, etc. Y ya hoy en día el Estado no solo tiene nuevas funciones, sino que también tiene nuevos estándares. Ya no estamos en los tiempos en que basta con que se controle el orden público y con eso nos damos por pagados, ¿no? Entonces, al celebrar un pacto social, cualquiera sea está a la base esta idea de que el poder debe reflejar la voluntad soberana. Y eso reflejar la voluntad soberana a algunos actores hasta la fecha les parece que basta con una democracia representativa. Y eso claramente no es así. Un poder que se está ejerciendo y que se supone que refleja la voluntad soberana, debe ir a buscar qué es lo que la voluntad soberana efectivamente es. Debe alimentarse de esta voluntad soberana a través de todas las herramientas que existen. Y el ordenamiento jurídico internacional, global, nacional, ha conquistado ciertos hitos de los cuales ya no vamos a volver atrás en el fondo y que reconocen la importancia de esta participación, de esta integración de la voluntad soberana. ¿Ya? Algunos pactos sociales importantes y que están
quizás no es la historia directa del Acuerdo de Escazú, pero que van en el mismo sentido y que son al final la roca sobre la cual se construye un acuerdo así, son por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si uno mira la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también es un acuerdo cortito, establece estos derechos de primera generación, que para los que no son abogados, para los que son abogados esto es muy obvio, pero de todas maneras vale la pena recordarlo, ¿no? Y para los que no son abogados, estos derechos de primera generación que nosotros llamamos, son aquellos que dicen relación con las libertades. Es decir, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es de 1948, proscribe la esclavitud, algo que hoy en día nos parece como que fuera otra era, ¿no? Y otro tipo de libertades como la libertad de expresión y obviamente la libertad individual, que solamente puede ser limitada a través de un proceso, unas causales específicas. Luego vienen los derechos que se denominan de segunda generación, como son el derecho al trabajo, a una salud, a una vivienda, a una educación también, etc. Y dentro de estos derechos se ha ido desarrollando también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a una alimentación que quizás antes era simplemente la alimentación, como se decía recién, pero hoy en día tiene otros estándares, o sea, también queremos que esta alimentación no nos enferme de cáncer. Y por último están los derechos que son de participación y acceso a la justicia, que ya están en esta declaración. O sea, desde el fin de la Segunda Guerra que se estableció que la participación sí o sí era necesaria en el fondo. ¿Por qué? Porque refleja básicamente la voluntad soberana y es lo que sustenta el poder, si no el poder se convierte rápidamente en ilegítimo. Una convención que avanzó en concretizar estos derechos de participación ciudadana, que venían ya de la Declaración de los Derechos Humanos, esta convención de Aarhus. Esta es una foto de la ciudad de Aarhus, para que la vean. No la tomé yo, la busqué en internet, no he ido a Aarhus. Está en Dinamarca, por si acaso. Y bueno, esta fue firmada en la Unión Europea en 1998, entró en vigencia el 2000 o 2001, no me acuerdo bien. Pero básicamente, ¿cuál es su base? Y es un punto de partida que está por expreso en la misma convención, y es que la participación pública lleva a una mejor toma de decisiones ambientales en general, en realidad, pero como esto es para la toma de decisiones ambientales, entonces lleva a una mejor toma de decisiones ambientales. Y establece 3 derechos, que son el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación ciudadana y el acceso a la justicia, en base también al acceso a la justicia, que es doble. Por una parte, hay los Estados partes que firman este acuerdo se comprometen a desarrollar un procedimiento de reclamo cuando se vulnera el acceso a la información o el derecho de participación que está en la misma convención, un procedimiento que tiene que ser gratuito, que tiene que ser de fácil acceso, que tiene que ser rápido, se ponen distintos requisitos, y por otro lado, un procedimiento de reclamo cuando se lesionan sus derechos o cuando hay un daño a las personas interesadas en base a una decisión ambiental, es decir, establece un verdadero contencioso administrativo ambiental, en terminología jurídica, es decir, una posibilidad de que el ciudadano vaya y reclame contra la legitimidad o la legalidad de una decisión ambiental. Y esa sería como la hermana del Acuerdo de Escazú. Lo que no tiene es la defensa y la protección, la protección de los defensores ambientales. Y es algo que hoy en día, justo me tocó la semana pasada, o esta semana, perdón, participar en una conferencia en Londres, o bueno, por Zoom, obviamente, con personas de distintos países, etcétera, y donde de alguna forma también se estaba señalando que ya era necesario, estaban mirando Escazú como un ejemplo de esta protección de los defensores ambientales y cómo era necesario también incorporarlo en otras regiones del mundo donde esto es tan grave como en Latinoamérica, aunque Latinoamérica lejos se lleva el récord, pero también incluso en Europa, porque cuando los intereses se ven amenazados, intereses económicos, por ejemplo, realmente las medidas a las cuales se pueden llegar son gravísimas. Entonces el desamparo de un activista ambiental puede ser muy grande incluso en estados que nos parecen un poco más robustos. Y lo es de hecho, y está este riesgo. Y bueno, yo me quiero centrar en la participación ciudadana del Acuerdo de Escazú en este derecho en particular,
un poco para ilustrar cómo este discurso de que nuestra normativa actual es muy garantista de la participación ciudadana y que por eso no necesitamos aprobar Escazú, no es tal. Y para hacerlo, en el fondo, vamos a ver un poco cuáles son los deberes o el contenido que debería tener una participación ciudadana, y vamos a ver claramente que eso no está en nuestra normativa. Y solamente me voy a referir como a la Ley Marco de Cambio Climático como ejemplo de esta normativa, sin perjuicio de que existen muchos ejemplos, por supuesto, en otro tipo de normativa ambiental. Sin embargo, como la Ley Marco de Cambio Climático está en tramitación, es muy importante esta coyuntura, porque en el fondo el mismo ministerio va a presentar al Congreso la ley y dice esto, dice que no es necesario aprobar Escazú, porque no solo se encuentra en el ordenamiento actual, sino que además se encuentra en este proyecto de ley que ellos pretenden que se apruebe, pero que en realidad no contiene el estándar de participación ciudadana que dice tener, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de participación ciudadana, en primer lugar, hablamos de un derecho, como lo veíamos viendo, un derecho que es humano y que por lo tanto simplemente tiene que ser reconocido. Por lo tanto, no es algo que se otorgue, no es una prestación, no es una garantía, es un derecho que el Estado se tiene que limitar a reconocer y reconocer de la mejor forma posible. Por lo tanto, es inherente a nosotros como ciudadanos. Y por otro lado, claro, es un deber del Estado, un deber que debe llevar a cabo de forma normativa y de forma práctica también, o sea, tiene que regularlo y también tiene que ejecutarlo. Y la participación ciudadana reconoce distintos niveles, y eso es importante, porque estamos muy acostumbrados a una participación ciudadana que puede tener cualquier forma. Por ejemplo, una apertura de una página web para que uno deje sus comentarios. Eso es el nivel más bajo de participación ciudadana. La información no es participación ciudadana, es acceso a la información. Por lo tanto, cuando un taller de participación ciudadana tiene una exposición, ese tiempo que se está comiendo el taller de participación ciudadana es un tiempo, lo que está haciendo en verdad es garantizando el acceso a la información, pero no es participación ciudadana hasta el momento en el cual se establezca algún mecanismo en el cual el regulador, en el fondo, va a estar escuchando o va a estar alimentándose, buscando ese input de las personas que están ahí. Y bueno, uno de los niveles más bajos entonces es la consulta, es el nivel más bajo, y obviamente uno de los más altos es algo como un plebiscito, es decir, una incidencia directa. Y en la participación ciudadana se establece como un acuerdo en que van a haber distintos componentes. En primer lugar, en que el que participa va a ver la influencia de su participación, de alguna forma. Ese acuerdo debería estar. Esto es la literatura, en el fondo, lo que dice la literatura acerca de qué es la participación ciudadana. Por otro lado, ¿por qué también es positiva la participación ciudadana? Porque una decisión que cuente con un proceso de participación ciudadana asegura la sustentabilidad de esa decisión. Es decir, que no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Porque si es participativa, probablemente no va a ser una de estas normas chascarro que después de 3 meses hay que dar la vuelta porque, que no sabíamos que no iban a estar de acuerdo, o no sabíamos que no iba a resultar, o no sabíamos que entonces es una herramienta que al Estado también le sirve para tomar mejores decisiones. En tercer lugar, busca a quienes son las eventuales personas afectadas. El proceso debería estar destinado para buscarlos, para llegar a ellos, efectivamente, identificar y buscar, y además incorporarlos al proceso de participación. En cuarto lugar, la participación ciudadana provee un insumo para la toma de decisiones, y por eso también es valiosa, porque efectivamente puede ser una participación muy experta la que se consiga a través de la participación ciudadana, una visión muy experta. Y por último, está este acuerdo implícito de que si se hace una participación ciudadana, yo debo comunicar cómo esta participación influenció la decisión que tomé finalmente. Eso también es parte de. No sé si alguno de ustedes ha tomado parte de un proceso de participación ciudadana, o si fueron a los talleres de la Ley Marco, o a cualquier tipo de taller en decisiones ambientales, pero me imagino que mentalmente podrán haber hecho ya una especie de checklist de cuáles fueron los criterios que sí se cumplió en la experiencia que tuvieron y cuáles no. En mi experiencia, la verdad, creo que podría haber cumplido con 2 de esos criterios los talleres en los cuales yo he participado. Es decir,
sí se ha buscado insumo o se ha dado la oportunidad de que llegue el insumo porque se abre la oportunidad para que uno deje su opinión o su criterio o su informe, y por supuesto también cumple con la función de informar. Las otras no, yo no las he visto presentes. Y bueno, como ejemplo de esto está la Ley Marco de Cambio Climático, y aquí hay que distinguir entre dos cosas. Primero es el proceso mediante el cual se generó este proyecto de Ley Marco que ahora está en el Congreso, y la participación ciudadana que hubo en ese proceso. Y en segundo lugar, cómo esta Ley Marco, este proyecto que está ahora en trámite, cómo recoge la participación ciudadana. O sea, con esta ley, ¿qué esperamos en el fondo? Bueno, y la participación en el proceso de la Ley Marco fue muy simple. Fueron 14 talleres a nivel nacional, creo que fueron más de uno en Santiago y los demás en distintas regiones del país, y los talleres eran unos talleres de información, básicamente donde había al final unos 15 minutos en los cuales se podía trabajar en grupo y recoger unas observaciones, y a partir de eso se llevaban estas observaciones, y una segunda etapa en la cual se abrió una página o un link en la página del Ministerio del Medio Ambiente para que se dejaran las observaciones. Hubo más de 3.000 observaciones, es el proyecto de ley que más observaciones ha tenido. Eso quiere decir que el interés por participar efectivamente es muy alto, y por lo tanto, genial, el insumo está. Sin embargo, eso no quiere decir que el proceso de participación haya sido exitoso, que es lo que el mensaje de la Ley Marco dice, que contó con un proceso exitoso, inédito de participación ciudadana temprana. No quiere decir que haya sido exitoso, y mi apreciación es que no lo fue, simplemente porque no hubo siquiera un seguimiento de esas observaciones. Es decir, hasta la fecha no se sabe cómo se consideraron y cómo no, y ahí en esas observaciones hubo un insumo que de verdad brutal. O sea, como iba a ser la Copa en Chile, todas las organizaciones estaban muy, muy, muy motivadas, todos los centros de investigación, hubo mucho, mucho esfuerzo en esa participación. Y bueno, y luego, para terminar, cómo la Ley Marco de Cambio Climático finalmente recoge la participación ciudadana, o cómo la regula, y en qué sentido es más débil que lo que está diciendo Escazú. Bueno, la establece en el artículo 13, la norma de participación ciudadana está en el artículo 13 de la Ley Marco, que simplemente señala que los instrumentos de gestión de esta ley, que son distintos, que son planes sectoriales y también la estrategia climática de largo plazo, etcétera, que cuando se generen todos estos instrumentos deben contar con una participación ciudadana. Eso es lo que dice la ley. No dice cómo, y además delega al Ministerio de Medio Ambiente, a una norma reglamentaria, esta regulación de la participación ciudadana. Por lo tanto, si bien no sabemos cómo va a ser y no sabemos qué estándar va a tener, no está garantizado el estándar mínimo que establece el Acuerdo de Escazú, porque no está puesto así en la ley, en el fondo. Si no está puesto en la ley, entonces podría ser que se cumpla con ese estándar, como puede ser que no. Si estuviera ratificado el acuerdo, tendría que cumplirse. Entonces el Ministerio, al diseñar este proceso de participación ciudadana para cada uno de estos instrumentos, que además son muchos, porque son 13 planes sectoriales de mitigación y no sé cuántos de planes multisectoriales de adaptación, o sea, son muchísimos instrumentos, más los planes regionales. Todas esas instancias de participación hoy en día no están aseguradas, no sabemos cómo van a ser, y por ende no cumplen con el acuerdo. Luego hay unas ciertas menciones, por ejemplo, el artículo 2, que establece los principios que rigen esta normativa, señala el principio de transversalidad, que implica nutrirse de la sociedad civil y de la academia y de los ciudadanos, pero lo establece como principio, así que bueno, todos sabemos lo que pasa con esos principios cuando no se traducen en normas concretas. Y por último, el artículo 13, en su último inciso, señala que se debe propender a la participación de aquellas personas más vulnerables, o grupos que más vulnerables, y que puedan ser más afectados por el cambio climático. También como incentivando en el fondo que la participación vaya hacia ese lado, o que se dé un cuidado especial, como también lo dice Escazú, pero no está de forma expresa. Y bueno, lo que falta por consagrar en esta norma, y lo que faltó al tramitar el anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático, o sea, en qué estamos al debe en relación a Escazú, en materia de participación, porque obviamente estamos al debe en la protección de los defensores ambientales, pero solo en participación. En primer lugar,
este proceso no contó con una consulta indígena y la Ley Marco de Cambio Climático tampoco hace referencia a la consulta indígena. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer punto de debilidad del ordenamiento jurídico en relación a Escazú. ¿Por qué? Porque sí en Escazú hay menciones a la protección de los pueblos originarios y de su participación. Y a pesar de que nosotros tenemos aprobado el convenio 169 de la OIT y que por ende la consulta indígena debiera haber sido aplicada sí o sí, no se hizo. Por lo tanto, ni siquiera el otro acuerdo internacional resulta suficiente para garantizar este derecho. Luego tenemos el tema del tratamiento de los actores. Tanto la Convención de Aarhus como el Acuerdo de Escazú reconocen una realidad que cuando uno trabaja un poco en la sociedad civil se da cuenta muy pronto de la necesidad de reconocer esta realidad. Y es la siguiente, que en la participación ciudadana las instituciones deben tener un rol especial, los actores tipo ONG, las agrupaciones, las unidades territoriales deben tener un tratamiento especial en relación quizás al ciudadano de pie. Y esto no es antidemocrático ni mucho menos, sino que es simplemente dar un mensaje de fortalecer la asociatividad, de fortalecer las organizaciones y darles el espacio que deberían tener. Tal como, por ejemplo, en Derecho del Trabajo vemos que en el minuto en el que se aprueba una libertad de sindicalización, que lo que pretende es debilitar el sindicato en el fondo, inmediatamente lo que sufre es el procedimiento de negociación colectiva, ¿o no? Lo mismo pasa acá. Si no fortalecemos la participación de los actores y no fortalecemos su rol y no les damos un rol especial en el fondo, lo que genera es que al final no tenga mucho sentido asociarse. Y lo que debilita finalmente es la posibilidad de que estos grupos intermedios realmente tengan incidencia y que puedan participar y que sean un colaborador reconocido por el Estado para su toma de decisiones. Por lo tanto, el tratamiento de los actores también es algo en lo que está el debe. Y por último, ciertos requisitos de forma. O sea, el Acuerdo de Escazú dice que se debe realizar una participación que sea oportuna, que facilite el lenguaje, la comprensión, etc. Tiene distintos requisitos de la forma en la cual debe desarrollarse el proceso, que en este caso claramente no fue así. O sea, por ejemplo, los talleres fueron en las sedes de los gobiernos regionales, y ninguno se hizo en algún territorio quizás especial que necesitara, al cual se necesitara llegar, etc. Por lo tanto, esos serían, creo yo, los aspectos principales en los cuales nuestra normativa está al debe, y está muy al debe en participación ciudadana, como para decir que no necesitamos aprobar el Acuerdo de Escazú. Eso creo que es, sí, esa es mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. La verdad fue una presentación muy entretenida en realidad, muy dinámica también. Hay muchos puntos que creo que se pueden abordar, sin embargo, no quiero ser yo agarrar protagonismo y nada por el estilo acá, porque es un conversatorio, así que esperamos las manos que se alcen. Me uno a las palabras de Javier. Damos paso a esta ronda de preguntas, a ver quién el público se anima a participar hoy. Por cierto, dejar claro también, Alex la Fernández, verdad... perdón, Javier, Alex Fernández levantó la mano. No sé si Hola. puedes contarnos un poco en qué sentido van tus preguntas. Bueno, primero mis felicitaciones al conversatorio. Creo que esto es tremendamente importante para todo lo que está ocurriendo dentro de nuestro país, sobre todo en una reflexión multidimensional de lo que es justamente nuestra mirada hoy día acerca de la naturaleza y a lo que nosotros realmente tendríamos que ponernos a defender. Yo agradezco a la gente que está trabajando, sobre todo a los que están trabajando también la parte de lo que es el derecho, ¿ya? En lo personal, tengo la posibilidad de educar a jóvenes de cuarto básico a cuarto medio. Soy profesor de filosofía y por lo tanto una de las cosas que estamos potenciando, más que causa y efecto, es justamente este empoderarse, más que empoderarse, conocer realmente, entender cómo funciona esta naturaleza y cómo funciona también, recién ahí mencionabas tú algo tan importante como el contrato social, ¿no? Tratar de desligarse un poco en esta sociedad nuestra que
parece que no, le cuesta, le cuesta hacer, le cuesta entregar, ¿ya? Como que vivimos en lo nuestro. Mi pregunta puntual a Monse, bueno, y a Matías, me preocupa un poco lo que dijiste tú, Montserrat, frente a, que creo que está bien armado todo, pero a lo de la participación ciudadana. Creo que en algún momento también te escuché atentamente decir, bueno, que esto se daba en lugares a lo mejor en que la sociedad o la ciudadanía ya está muy preocupada, o sea, está preocupada, sin embargo, no son los actores directos. Te lo explico. Cuando fue la legislación del Código de Aguas, por ejemplo, en 1981, si es que ustedes son los de la parte, Código de Aguas creo que fue en 1981, perfecto, bien. Bueno, mi abuelo, era un campesino, nunca tuvo, jamás supo, o sea, esta responsabilidad de la comunicación y de la información. Porque muchas veces la gente del derecho, cuando se legisla sobre esto, ya, bueno, no me voy a, evidentemente que en esos años de 1981, bueno, igual había legisladores, se legisla sobre el agua, pero no se informa, no se comunica. Mi planteamiento y mi preocupación, ya, creo que ahora en el 2018, este nuevo Código de Agua, es justamente preguntar hasta qué punto se le informa, sobre todo el Poder Legislativo, informa a la ciudadanía, a los campesinos, a los que son los actores directos de esto. Ustedes cuando hablan de agrupar, de informar a la ciudadanía, incluso esto es lo mismo que pasa cuando el Ministerio de Educación a ti te envía lo que hay que hacer. Hacemos todos los informes y nunca sabemos de los resultados. Hablaste en algún momento que no se sabe cuál es el resultado. O sea, ¿hay una síntesis de esto? Ustedes como Escazú, como un ente ya hace un análisis y ustedes ese análisis, ¿a quién se lo informan? O sea, ¿cómo está organizado y cómo está armado esto un poco? Vamos a dar paso a cualquiera de los expositores que quiera responder, a Alex, ya sea Montserrat, Matías, más o menos, ¿quién quiere? Montserrat creo que se activó su micrófono primero. Montserrat. No, bueno, yo solo puedo como hablar de la parte jurídica. La campaña de Escazú ahora es de Matías, él es el gestor y puede dar cuenta de cómo es ahí en el fondo. Y sí, efectivamente el acceso a la información es un requisito para la participación ciudadana. Es parte de este acuerdo también, es uno de los 3 pilares en el fondo. ¿Ya? Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí nomás, y lo que ocurrió ahora en la Ley Marco de Cambio Climático es que ahí se quedó. Es un avance, sin embargo, y de todas maneras estoy de acuerdo contigo en que es un requisito, y la literatura en participación ciudadana lo que busca precisamente es lo mismo que estás relatando tú, es decir, que el gobierno vaya a buscar en primerísimo lugar a los actores relevantes para la decisión que está tomando específica. No solo decir como, bueno, sí, hacemos participación por hacer participación, sino que efectivamente para poder obtener ese conocimiento, y por eso uno de los pasos esenciales de la participación ciudadana es la identificación y la búsqueda de esos actores. Y por lo tanto, una vez que los identificas, los buscas, ves la disponibilidad que tienen para participar, diseñas el proceso para ellos. Entonces hay procesos que son, por ejemplo, en Inglaterra se está definiendo cómo iban a poner las hélices para la energía del mar. Y ahí se fue directo a las ciudades, obviamente, que potencialmente iba a ser afectada, para que en conjunto se decidiera el lugar específico. Y ahí hay como una participación ciudadana que uno dice, bueno, se diseñó como a la medida para la decisión que se iba a tomar. Y en cambio, claro, acá nos encontramos con procesos que son iguales como para todas las medidas. Entonces, lo que falta es eso, falta querer en realidad consolidar a los actores como actores. Y muchas veces esos actores son agrupados, y a eso iba con el tratamiento asociado de los participantes. Frente a eso, a lo mismo que dices, bueno, ahí a lo mejor
tu compañero de exposición, Matías, me explica, ustedes tienen, por ejemplo, hay un equipo multidisciplinario, porque todo lo que estás explicando tú, y justamente con la característica ya que tenemos en este momento de todos los estudios medioambientales que tienen que ser del mar, que tienen que ser del agua, que tienen que ser de glaciales, se necesita un equipo multidisciplinario. Por lo tanto, también este grupo o este acuerdo ya de Escazú tiene esos profesionales, hay un compromiso, es solamente de palabra, aquí estamos todos, o hay realmente aquí un grupo que es permanente dentro de este grupo que puede enseñar. Yo, bueno, te lo estoy planteando desde el punto de vista de la pedagogía. Creo que es tremendamente importante y necesario que se le enseñe, como que creo que aquí estamos en acuerdo, a los actores fundamentales, ya sea, por ejemplo, te estoy hablando puntualmente de, bueno, mi región es la zona de Putaendo, donde hay una serie de manifestaciones, ¿ya? Partiendo por Panquehue, partiendo, qué sé yo, por todas las grandes colinas que están siendo en este momento plantadas, que es un buen proyecto, pero sí están quitando el agua, qué sé yo, a todo lo que es el manto freático, a las corrientes subterráneas. Entonces, ellos se encuentran, por así decirlo, disculpa ya, pero sin alguien que de verdad, que de verdad les pueda ayudar a entender lo que está ocurriendo. Porque evidentemente dentro del derecho uno no puede argumentar si es que no tiene una base firme y sólida, y esta base sólida y firme evidentemente también está fundamentada por expertos que a ti te digan, bien, realmente lo que va a ocurrir acá es que va a escasear el agua, por cuánto tiempo, qué es lo que están haciendo las mineras, arriba, qué sé yo, de verdad, realmente están cortando el agua, qué sé yo, cuando están trabajando sobre todo lo que son las minas de oro arriba en los sectores de la cordillera, en Putaendo, muchas veces, claro, se ocupa una gran cantidad de agua, y esta agua va cortando hacia los mantos freáticos que avanzan hacia el valle, ¿ya? Y ahí estaba comprometido el río Rosín, el río Putaendo, en fin. O sea, hay acá, y es mi pregunta a lo mejor a ti para Martín, hay un grupo multidisciplinario que de verdad una cosa es la ley y una cosa es el derecho, pero la ley y el derecho evidentemente que tiene su fuerte ya y tiene presencia siempre y cuando esté avalado su argumento, no sea un argumento falaz, necesariamente sea, no es por un asunto de que no tenemos que defender el agua porque tenemos que defender el agua, no. Aquí, honestamente, lo que dice justamente los expertos es que va a haber, y en este momento no hay agua, y el agua se va a cortar, qué sé yo, las poblaciones, y va a complicar justamente al campesino y a la persona que está consumiendo habitualmente este recurso. Gracias. Mira, es interesante la pregunta, es muy interesante. Creo que hay que distinguir porque hay muchas cosas metidas en la misma pregunta. Los conflictos en general tienen varios niveles. Entonces, primero tenemos, por ejemplo, conflictos a nivel local, como los ejemplos que tú dabas, también están los ejemplos de Quintero y Puchuncaví, o de Huasco y todas las otras zonas de sacrificio que hay, Freirina, etcétera, que son casos territoriales circunscritos a una dimensión geográfica determinada y que tienen un origen, tienen una causa y tienen eventualmente una solución o medidas de mitigación. Ese es un conflicto particular. Después de eso, vemos que cada conflicto particular está envuelto en un contexto un poco más amplio, que pasa a ser, por ejemplo, una unidad geográfica. Por ejemplo, ya un conflicto que está en el norte, podríamos decir que corresponde al desierto, tiene una característica climática específica, por lo tanto, ciertos mecanismos de solución pueden servir ahí que no van a servir en la Patagonia, porque son realidades distintas. Y mientras más vamos creciendo en el ámbito de lo que pretendemos regular, el conflicto con el que nos encontramos es que menos específicos podemos ser para poder ser más flexibles al final y para poder hacer una aplicación más correcta y más concreta a los contextos específicos. Porque si es que yo genero un mecanismo de participación, por ejemplo, que no considere la variable climática de un país tan extenso, no estoy haciéndolo de forma correcta, estoy pensándolo desde la estructura legal y no desde la estructura geográfica que a fin de cuentas es la propia naturaleza del país. Y cuando llegamos ya al nivel de países, y ya nos vamos más grande y vamos a un continente o una región como es América Latina y el Caribe, ya la normativa tiene que ser lo suficientemente general para poder ser aplicada tanto en Trinidad y Tobago
como en Aysén. Y para eso, el Acuerdo de Escazú lo que hace es un tratado internacional que busca establecer los lineamientos que los países deben seguir para poder alcanzar esas instituciones que den respuesta a los problemas locales. El Acuerdo de Escazú como tratado internacional no soluciona ninguna problemática local, no establece una institución tampoco que vaya a generar, por ejemplo, propuestas de política pública, porque como es un acuerdo internacional funciona entre estados, por lo tanto lo que sí establece es una conferencia de las partes. Una conferencia de las partes conformada por representantes de los distintos estados firmantes, que hayan firmado hasta el 26 de septiembre del 2020, y ellos son los que evalúan los informes que envían los estados partes, los estados signatarios, a la conferencia, sobre sus avances en materia ambiental, y ellos luego reciben esta retroalimentación de la conferencia de las partes que permite avanzar. Esa es un poco la estructura de cómo funciona el acuerdo. También para distinguir, nosotros como campaña de Escazú Ahora Chile somos una iniciativa que busca lograr la firma del acuerdo. No representamos al acuerdo, porque el acuerdo como tal no es más que un texto. Y en el mismo sentido también de la idea de la participación, creo que hay un punto muy importante que tocaba Alex, que tiene relación con el acceso a la información. Y el acceso a la información no en el sentido de que esté disponible, porque que algo esté disponible no significa que tú puedas acceder a él. Yo podría tener acá en mis manos un libro en braille y está disponible para mí, pero no puedo acceder a esa información porque lamentablemente no sé braille, no puedo leerlo. Por lo tanto, es importante que avancemos, como bien decía Alex, en una mirada multidisciplinaria, alejarnos un poco del lado tan técnico del derecho, de lo jurídico, de esos latinazgos que nos gusta tanto repetir, y tratar de acercarnos a la dimensión de participación. Existen proyectos en el Poder Judicial, existen iniciativas a nivel legislativo, pero más tímidas, que buscan promover el lenguaje claro en las resoluciones judiciales y en la normativa, especialmente de derechos humanos y de acceso. La ley de transparencia hace algunos pasos en ese sentido, pero todavía se queda con la idea de poner la información a disposición y no de necesariamente permitir el acceso. Y no solamente a las personas que tengan conocimientos, sino que el acceso debería corresponder a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República, porque si es que le exigimos a todo el mundo conocer el contenido de la ley desde que se publica, entonces, bueno, es nuestro deber darla a conocer. Y cuando uno da a conocer la ley, la persona que la conoce dice, oye, pero esto no está tan bien, acá hay un problema. Y eso es un poco lo que decía Montserrat sobre la participación y cómo en sí misma ya es un valor. Y ya para cerrar la respuesta sobre el tema del acceso a la información, la organización, la ciudadanía efectivamente ya está organizada. Y lo que hace el Acuerdo de Escazú en ese punto, que es muy importante, como bien decía Montserrat, es reconocer la existencia de esos grupos de organización, promover esa organización y no busque imponer una institucionalidad desde arriba, que diga, oye, tenéis que organizarte de esta forma, sino que dice, mira, en el territorio va a haber personas que están organizadas, porque las personas naturalmente se organizan, especialmente cuando tienen problemas que afectan a varios. Y en ese caso, cuando nos encontremos con esta estructura, hay que reconocerla, darle un valor especial y considerarla para la elaboración de los procesos de toma de decisión. Ahora, por último, ¿cómo garantizamos la multidisciplinariedad? El Acuerdo de Escazú tiene una serie de requisitos y exigencias que escapan a lo jurídico y no pueden ser medidas por abogados. Por lo tanto, también adoptar instrumentos que sean más complejos en lo internacional, que te exijan un cierto nivel técnico al Estado que firma, genera que en el mediano a largo plazo, el Estado que firma va a empezar a tener la obligación de adoptar distintas profesiones dentro de la formulación de proyectos y de la toma de decisiones. Entonces, es una piedra, es un primer paso, pero bueno, el camino del Inca se construyó poniendo las piedras con mucha paciencia. En esta gran historia ambiental, este es como el sentido del acuerdo, sí. Perdón. No se preocupe. Última intervención, Alex, cuéntanos. Sí, no, quería, claro, no, de verdad que igual es interesante igual la reflexión, ¿no? Cómo el derecho, antes de, no sé, de legislarse, siempre va a necesitar, evidentemente, y aquí, bueno, no es que discrepe, sino que, claro, mientras más universal, es un poco el mundo platónico, ¿no? Mientras más universal va a estar en muchos lados. Sin embargo, hoy día hay una situación como un poquito más pragmática, ¿no? Claro, todos nos enfermamos, pero no nos vamos a enfermar de la misma manera. Y algunos lugares tienen una problemática absolutamente que evidentemente van a necesitar también una forma distinta, ¿no? de tratamiento. Ahora, me parece y agradezco de verdad a Matías también la respuesta. Ahora, cuando él dice avances en materias ambientales, o sea, cuando dice que
la organización propiamente tal analiza los avances en materias ambientales, ¿quién le entrega esa información? Son los organismos que están dentro de los propios gobiernos, entendiendo que muchas veces los propios gobiernos ya son los que pueden también manejar un poco esta información, ¿no? Dependiendo sobre todo del soporte de su economía. Esa era mi pregunta cuando tú dijiste, María, avances, tú dijiste, ¿cómo van los avances en materias ambientales? ¿Hay organismos puntuales a los cuales, por ejemplo, este tratado sí realmente le va a dar significado a la información? Porque como tal cual tú lo dices, y citando a Mario Bunge, ¿no? Evidentemente una información científica es aquella información que es mucho más pedagógica y comprensible para todos. Gracias. Gracias a ti, Alex. Matías, cuéntanos un poco a propósito de esta Súper última cortito. pregunta. Creo que es me gustó mucho la frase que daba Alex al principio de su contrapregunta, de que todos nos enfermamos, pero no de la misma manera. Justamente el hecho de que no nos enfermemos de la misma manera no nos impide decir que es bueno cuidar la salud en general, además de recomendar tratamientos para cada enfermedad. Y hay ciertas medidas, como por ejemplo lavarse las manos, que ayudan a la mayoría, o al menos a gran parte de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, como decía, es una solución multinivel. A pesar de que haya que atacar los síntomas y la sintomatología o el daño sistémico que tenga una enfermedad específica, también es importante que la población en su conjunto tome conciencia de lo importante que es la salud como bien público y que hay que lavarse las manos. En el mismo sentido, claro, efectivamente la información que entregan se entrega a la conferencia de las partes viene por los estados, pero ojo, no son los gobiernos, son los estados, y los estados tienen organismos independientes de los gobiernos. Por ejemplo, la Contraloría General de la República es un organismo del estado, pero que no depende del gobierno, por lo tanto puede fiscalizarlo. No sé, la Concejalía de Chimbarongo también es un organismo del Estado, pero no es un organismo de gobierno ni depende de la presidencia y por lo tanto tiene una cierta autonomía fiscalizadora y tiene una misión fiscalizadora también. Hay un poder completo del Estado que es el legislativo, que tiene entre sus principales funciones la fiscalización del gobierno también. Entonces hay que distinguir entre gobierno y Estado, porque si nos vamos a una desconfianza absoluta del Estado completo, en realidad no nos queda nada. La institucionalidad internacional, como decía, son acuerdos entre Estados, requieren de la cooperación entre ellos como instituciones, y si es que es necesario que esas instituciones tengan una autonomía para garantizar, por ejemplo, algún tipo de independencia, eso se puede establecer separándola, como decía, de la autoridad de gobierno, colocándola como un ente autónomo o independiente. Quisiera aportar otro antecedente a esta parte. Estamos con tiempo súper bien, así que cuéntanos. No, lo que pasa es que también una vez que entrara en vigor este acuerdo y que la conferencia de las partes se reuniera, por ejemplo, se podría llegar a otro tipo de cuerpos, como ha ocurrido en la Convención Marco para de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que comenzó con una COP y unos cuerpos científicos, en el fondo comenzó igual, con una conferencia de las partes que eran los puros estados, y que hoy en día la COP tiene como un 20% de participación de personas que vienen en representación del Estado o del gobierno, y el otro 80% son círculos de interés que están divididos en académicos, en sindicatos, en universidades, en ONG ambientales, en ONG no ambientales, en industria, etcétera, que han encontrado su espacio de participación ahí también. Otro ejemplo similar es lo que ocurre con la OIT. La OIT todos los años le pide al Estado de Chile que haga una memoria acerca de la aplicación de un acuerdo específico. Por ejemplo, el que hablábamos de la consulta indígena. Este año se está revisando las normas de trabajo de las personas que se desempeñan en el mar, es decir, las normas laborales de los trabajadores marítimos. Esa memoria la efectúa, para empezar, como por la regulación de la OIT, la efectúa el Estado, pero con un proceso que tiene que contar con una mesa ciudadana más amplia, y eso es parte de su memoria, pero además la OIT recibe directamente un informe que es efectuado por la CUT. A mí no me parecería nada de raro que en Escazú apareciera algo así. Es decir, que apareciera que la implementación del acuerdo se fuera a informar no solamente por los estados a través de una memoria, sino que eventualmente los mismos países dijeran, oye, también es necesario recibir el informe desde la sociedad civil, por ejemplo, organizada oportunamente para esto, tal como la CUT organiza a los trabajadores, pues bien, la sociedad civil ambiental o cualquier otro grupo de interés. Entonces,
igual está la posibilidad de que eventualmente ese reporte sea por otros actores, porque es la tendencia también en este tipo de acuerdos internacionales. Muchas gracias, Monserrat, por el último aporte a esta discusión que se dio, que en realidad fue ahí bien... ¿cómo decirlo? Esa idea también, y a todo el resto de los participantes a participar, así como Alex. Alex, te agradecemos tu ímpetu ahí bien, bueno, como buen profesor de filosofía que nos contaste que la actividad que desarrollaba, así que gracias. Bien, Javier, entiendo que hay Eso es muy alguna pregunta del interesante. público que tú nos vas a contar. Me parece que hicieron una pregunta por el chat o una acotación. Dejar claro también que aquí bueno, no necesariamente tienen que ser preguntas, también pueden ser cosas que se quieran compartir, acotaciones, lo que se piense con respecto al acuerdo. Está todo bienvenido en realidad, la idea aquí es justamente conversar. Dicho esto, dicen en el chat que Chile no firmó este tratado debido a la fuerte contaminación en Quintero y Puchuncaví, y que está relacionado con la Haya. Y no terminó el punto. Perfecto. En todo caso, Javier, perdón que entre así con ese nivel de, no sé, de ímpetu, pero creo que adivino un poco para dónde va el resto de la frase, porque es un argumento que hemos trabajado mucho. Como les decían al principio en la presentación, yo me dedico a la estrategia de la campaña, en particular a la parte política y comunicacional, y este es uno de los argumentos que se repiten de parte del gobierno para no firmar, así que muy sencillamente lo podemos desgranar. No tiene relación con la contaminación en Quintero y Puchuncaví. De hecho, la existencia de conflictos socioambientales apoya el argumento para firmarlo y no para no firmarlo. En ese sentido es al revés. Pero en el argumento de La Haya existen disposiciones en el Tratado de Escazú que han sido utilizadas para señalar que existiría un peligro a la integridad territorial o a la soberanía del país en términos proyectivos a futuro. ¿Por qué? Porque existe primero una cláusula de cooperación que es genérica, eso igual hay que decirlo, que se está en casi todos los tratados internacionales habidos y por haber de la modernidad, que es la cláusula de cooperación en favor de los estados sin litoral y los que tengan un menor grado de desarrollo que los demás, con énfasis en los estados insulares del Caribe. Ahora, cuando hablamos en Chile de estados sin litoral, automáticamente hay un sector de la política que va a pensar en Bolivia. Y es ese mismo sector el que lo ha dicho varias ocasiones. De hecho, si no me equivoco, en noviembre de 2018 fue cuando tuvimos por primera vez una respuesta del gobierno de por qué no se firmaba Escazú, y nos dijeron esto. Porque se combina este artículo 11, párrafo 2, que es de la cooperación con estados sin litoral y en insuficiente etapa de desarrollo, con el artículo 19, párrafo 2, que es sobre la solución el mecanismo sobre controversia es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por lo tanto, el argumento del gobierno es, si firmamos Escazú, Bolivia nos puede llevar a La Haya por el Tratado de Escazú. Hay varios problemas con ese razonamiento. El primero es que parece difícil que Bolivia pudiera llevar a Chile a La Haya para exigir el cumplimiento de un tratado sobre acceso a la información. Partiendo por ahí, o sea, el Tratado de Escazú no habla en ningún sentido de términos territoriales, ni de relativización de fronteras, ni de pasos comerciales, y por lo demás el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia cumple un estándar mucho mayor al que establece Escazú en términos de cooperación a países sin litoral. Por lo tanto, en realidad ese argumento que ha sido muy repetido, en particular por el gobierno, no es en realidad no tiene mucho sustento práctico. Y hay un tema mayor, que es que en los mecanismos de solución de controversias que establece el acuerdo de Escazú, como decía, hay un derecho a opción. Entonces está la oportunidad política, y es lo que le hemos tratado nosotros de transmitir al ministro Alamán, que ellos pueden decir perfectamente que confirmar Escazú y escoger el mecanismo de solución de controversias de la conferencia de las partes, efectivamente, niegan el derecho a cualquier otro estado a acudir en contra de Chile por el acuerdo de Escazú a través de La Haya. Entonces el mismo tratado, en cierta forma, te da la respuesta a la solución a ese problema que de por sí, como decía, es más bien imaginario desde el punto de vista de la redacción del acuerdo. No sé si la profesora tendrá probablemente algún aporte técnico ahí que decir al respecto. Profesora Monserrat, no sé si quiere hacer alguna referencia, agregando más a lo que señalaba Matías. Igual tenemos, agradecer también a Tatán quien hizo. Matías Figueroa levantó la mano, pero previamente tenemos una pregunta del público. Voy a proceder a leerla desde el chat, que me la enviaron al chat privado.
La pregunta es para la profesora Montserrat, relacionado a que si en la actualidad existe algún tipo de protección para los activistas ambientales. A lo mejor no solamente en nuestro país, sino que también en otros países, en el derecho comparado, ¿usted ha encontrado en su análisis? Nos pregunta una persona desde el chat privado. Perdón, que había un poco... Tenía que pedir que guardaran silencio, pero no pude escuchar tu pregunta porque había un poco de ruido. ¿Me la puedes repetir? Sí, no hay problema, Montserrat. Nos preguntan por el chat interno si es que tú actualmente nos puedes contar si hay alguna protección para los activistas ambientales, tanto en Chile como en los países que tú puedas conocer la normativa. Y también agregan si Chile firma Escazú, ¿qué cambios importantes podrían haber específicamente en esta materia y en otras materias que sean relevantes para ti? Bueno, también Matías puede aportarse que después también tiene información relevante al respecto. Bueno, la defensa, a ver, en primer lugar, la defensa de los protectores ambientales está enmarcada en la defensa que todo ciudadano tiene respecto del Estado, entonces hay unas ciertas normas mínimas que son comunes a todos los ciudadanos y que evitan que el Estado intervenga en nuestra esfera de la vida privada, etcétera, que deberían de alguna forma servir como en subsidio a una norma más específica. En Chile nos tenemos que aferrar a esas. Obviamente no son suficientes, obviamente ¿y por qué no son suficientes? Porque en el particular caso de los intereses ambientales muchas veces las acciones de violencia son muy sofisticadas porque vienen de intereses que son muy, muy, muy poderosos y además no vienen necesariamente de directa ejecución del Estado, o bien esto es difuso o esto no se sabe. Pero hay casos que son bien brutales, que no sé, a mí me llevan como a la Unión Soviética, básicamente. O sea, como Patricia de Dos Verdes el año pasado, no sé si supieron, con drones ahí en el patio de su casa, teniendo que salir del país, etc. Pero bueno, la normativa jurídica en Chile que existe es la normativa general que nos protege en el fondo en nuestros derechos a la vida, a la integridad física, a la privacidad, a la intimidad del hogar, y que está en la Constitución y en otras normas. En otros países de Latinoamérica, más allá, en paralelo a Escazú, en el fondo, se ha adoptado una visión del medio ambiente legislativa que es distinta, y que es una visión que parte un poco, se separa un poco de la visión de los derechos humanos. Cuando hablamos de Escazú todavía estamos dentro del paradigma de los derechos humanos. Esta otra visión habla de los derechos de la madre tierra, o incluso de la protección de la Pachamama, como se establece en la Constitución de Bolivia. Estos países son Ecuador, Colombia, que lo ha reconocido jurisprudencialmente, no normativa, no en la Constitución, pero sí en su jurisprudencia. Y Ecuador, que lo tiene en la Constitución, como les dije, y Bolivia también. En toda esta normativa de poner al centro la protección de los derechos o dotar a la naturaleza de personalidad jurídica y por ende de protección, todos los defensores que actúan en virtud de esta protección son defensores legítimos. Entonces ahí es importante esa distinción, porque en el fondo es como ser un abogado. Y eso automáticamente les eleva el estándar de protección, porque ya no eres un activista, eres un defensor, en un paradigma que es distinto. Entonces, en esos marcos jurídicos, la protección se eleva automáticamente y muchísimo más. Eso creo que podría aportar desde el punto de vista de otros derechos. Muy bien, Montserrat. Matías, cuéntanos. Sí, muy brevemente, sumándome a lo que señala recién Montserrat, yo creo que hay que recordar que en el derecho y en la política en general, la lógica funciona parecida a la psicología de las adicciones. Gran parte de solucionar el problema parte con reconocerlo. Y que el Tratado de Escazú reconozca que existe un problema en cuanto a garantizar la seguridad e integridad de dirigentes ambientales, ya el hecho de que lo reconozca y lo ponga como problemática es un paso muy importante en el camino a lograr solucionar el problema. Visibilizarlo ya es lo primero, y también creo en ese sentido que es un gran aporte a poder lograr eventualmente concretar medidas particulares que puedan proteger a los defensores específicos. Pero todo eso parte desde el reconocimiento de que existe un problema, efectivamente, y eso Escazú lo logra.
Matías Figueroa, tienes la mano levantada. Tienes la palabra, amigo. Sí. Hola, mi pregunta es respecto a la fórmula que está en las disposiciones generales del acuerdo sobre que cada parte garantizará el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente sano. Y también esa fórmula que también se repite bastante en la discusión constitucional. Y bueno, dirigida para la profesora, ¿cuál sería el alcance, el ámbito de aplicación? La verdad, más que nada, como el deber estatal, porque en el derecho ambiental siempre hay un margen de contaminación que es tolerable por el ordenamiento jurídico. Pero, ¿cuál sería esa diferencia de consagrar esta fórmula? Yo creo que, a ver, ese margen que señalas tú muchas veces se alimenta de otros instrumentos, como por ejemplo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, u otros organismos especializados, por ejemplo lo que diga el informe de las Naciones Unidas en materia de cambio climático acerca de cuándo ya nos enfrentamos en una temperatura, en un alza de la temperatura que sea riesgosa para nuestra salud. Entonces, así es como vamos poniéndole, vamos definiendo un poco qué es lo que significa un medio ambiente sano. Ahora, con esta formulación del Acuerdo de Escazú, honestamente yo creo que no mucho va a cambiar, porque el objeto del acuerdo es otro. El objeto del acuerdo no dice relación tanto como con una mejor regulación que nos garantice un medio ambiente más sano, sino que con la posibilidad de acceder a la información y a participar en la toma de decisiones ambientales, obviamente con el objeto de que sea más sano, pero la forma en la cual la logramos o la forma que persigue el acuerdo es impactando en esa decisión a través de la participación ciudadana. Por lo tanto, el resultado final debería ser mejor, pero el acuerdo no tiene un contenido material en relación a cómo este medio ambiente que esté en armonía con nuestra salud, cómo se vería, sino que la idea es que se construya a través del proceso participativo que está precisamente tratando de promover. Entonces sus estándares son más bien en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta o si está claro. Sí, gracias. Sobre las obligaciones que contrae el Estado o que contraen los Estados al firmar Escazú y al entrar en vigencia, creo que es súper relevante retomar un poco lo que decía al principio, de que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de política desarrollista, por lo tanto busca sentar las bases para el desarrollo futuro de la legislación y del desarrollo industrial, comercial, etc. Entonces trata de sentar ciertos lineamientos, ciertos conceptos que tienen que estar presentes en la formulación de las políticas públicas, más allá de establecer medidas específicas. Entonces, evidentemente, el Acuerdo de Escazú debe ser luego traducido y su contenido será especificado cuando esta conferencia de las partes se conforme, veamos cómo se comporta, como decía la profesora, en cuanto a la conformación que va a tener, qué opiniones va a tener. Es mucho más político que jurídico en ese sentido, y es más un espacio que una institución también. Un espacio un poco para empezar a avanzar en una política regional medioambiental quizás. Creo que va por ahí también la intención de la CEPAL al momento de proponer este acuerdo y de promoverlo, o sea, de tratar de que exista una instancia de diálogo a nivel regional, donde podamos abarcar problemas que tienen significancia transnacional. Eso. Había algo que quería comentar, pero en la pregunta anterior de los defensores, quería comentarles algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estudié, que fue hace como 2 años. Se hizo ¿Ustedes conocen el fracking? ¿Saben lo que es el fracking? Bueno, sí, si lo conocen. Así ¿Una cañería? ¿Cómo? ¿Como relacionado con la cañería? No, más o menos. El fracking es una técnica de fractura de las placas de la tierra para obtener lo que se llama shale gas, que es un gas que está como dentro de las piedras. Entonces, como funciona es que tú insertas a presión agua y así liberas este gas, y eso permite que tengamos gas a pesar de que el planeta se está incendiando. Que tengamos más gas, para que no se nos acabe el gas y la energía fósil en el fondo. Entonces, en Inglaterra es y en Estados Unidos también, por cierto, hay mucho fracking, hay muchas fuentes de fracking.
Y resulta que Inglaterra es un país que ha transitado hacia una participación ciudadana bastante amplia, bastante libre, etcétera, que tiene como bien regulado el tema, la conducta de la policía en las protestas, por ejemplo, etcétera, súper bien. Pero se estudió el tema del fracking y resulta que se obtuvo a través de información pública que venía la instrucción del gobierno de catalogar a los activistas ambientales en materia de fracking en la categoría número 5 de peligrosidad. Allá de lo que sea se clasifican en 5 niveles y la policía tiene un protocolo según cuál sea la clasificación de este activista. Por lo tanto, por ejemplo, la Gay Parade, que se hace en junio, es un activismo clase 1, donde la policía no solo facilita, sino que también marcha por el Pride, en el fondo, marcha con los manifestantes. Pero por orden del gobierno central se solicitó que entonces los activistas ambientales del fracking estuvieran en el nivel 5. Normalmente los activistas ambientales están en el 3. Eso implica un protocolo de represión brutal, con daños, con personas que se han muerto, en cada una de estas intervenciones que se hace. Y bueno, y entonces llamó la atención y esta respuesta que estaban teniendo las personas que se oponían al fracking, y se empezaron a investigar, y por supuesto que el gobierno en ese momento tenía unos links muy, muy grandes con la empresa Shell, que los headquarters está ahí precisamente en Londres, etcétera, y esa era como toda la explicación. Entonces, de alguna forma, un acuerdo como este, en defensa de los activistas ambientales, también permite protegernos frente a algo así, protegernos frente a casos que en Chile tampoco son tan ajenos, a casos como la ley Corpesca, por ejemplo, que si en su minuto hubiera tenido quizás un grupo de activistas potentes, hubieran sido catalogados como peligrosos, como al mismo nivel que los terroristas. ¿Y qué es lo que hoy en día está pasando, por ejemplo, con ciertos activistas que protegen el Amazonas, o con ciertos activistas que están oponiéndose a la campaña de las semillas de Monsanto, que es uno de los ataques más brutales que se sufren en esta materia? Eso. Una pregunta, y en el caso, por ejemplo, de la Greenpeace, que siempre ha sido como catalogada por algunos estados como terroristas, en ciertas ocasiones, ¿también entrarían a defenderlos? Que no sé si lo sabían, Greenpeace tiene un buque, tiene como su propia esmeralda, que es su barquito estrella, que es el Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris. Un nombre muy cumbianchero para nuestra cultura, pero muy bonito en inglés. Y que en su momento fue atacado por efectivos del ejército francés, de fuerzas especiales del ejército francés en territorio extranjero, casi que un acto de guerra deliberada absoluto. Y en las explosiones que hicieron para poder allanar el barco, mataron, si no me equivoco, a 3 activistas de Greenpeace y el barco fundido. Y de ahí que viene el lema de Greenpeace, que es: no se puede hundir un arco iris, porque lo reconstruyeron. Y bueno, si uno le echa agua al arco iris, sale con más colores. También se puede hacer una analogía más latinoamericana, yo creo, pero se lo comentaremos a Matías una la próxima. El tema es que, claro, efectivamente organizaciones como Greenpeace en el acuerdo de Escazú tienen también una relevancia importante. Yo también creo que hay que considerar, como decía, la dimensión política de cómo se está conformando esto. Porque como bien decía la profesora, la Conferencia de las Partes va a ofrecer una instancia de organización en que las organizaciones, valga la redundancia, de activismo a nivel internacional y las redes de activismo internacional, le hace Amnistía, Greenpeace, entre otras, van a tener un rol preponderante también. A ellos les interesa particularmente Escazú también para poder contar con esa plataforma a nivel regional que les permite impulsar políticas que ellos llevan hace tiempo demandando y que no es posible de concretar a nivel nacional, como por ejemplo el asunto de los balleneros ilegales, que no es un tema que tú puedas abordar así como ya, esta mitad del mar la vamos a proteger y acá no, porque es otro país. Entonces, claro, la protección de la Antártica, por ejemplo, requiere un acuerdo, al menos a nivel de Cono Sur, por lo menos entre Chile y Argentina, ojalá un poco más. Y ahí es donde estas organizaciones articulan a nivel internacional y a ellos les interesa tener espacios donde los países se junten, porque al final en todas estas conferencias no hay que olvidarse que la verdadera conferencia pasa en los pasillos de la conferencia. O sea, la gracia es que se encuentren los representantes de los países en el mismo espacio físico donde puedan tomarse cafecito con el tipo de Greenpeace que les va a decir: oye, no he pensado este detalle, ¿cachai? Importante, ¿por qué no conversamos esto? Normalmente así funcionan las instancias de política en todo nivel, desde un centro de estudiantes hasta la ONU.
Así que también es importante considerar eso, como el espacio institucional que se abre y el rol que juegan estas organizaciones es muy importante. Ya para cerrar la respuesta, no olvidemos que, por ejemplo, el movimiento Fridays for Future, que es uno de los movimientos que ha tomado alta relevancia en el último tiempo, logró entrar a la COP25 en Madrid y logró llegar a la COP25 en Madrid, porque se iba a hacer en Chile y se corrió, gracias a Greenpeace, por ejemplo, que prefirió darle el espacio y darle credenciales y acreditación a estos activistas jóvenes de distintas partes de América Latina, que fueron a Madrid para manifestarse, mostrando un poco que igual su rol es ese, de articular en la región. Ellos hacen campamentos de inducción, de capacitación, tratando un poco de profesionalizar el nivel del activismo, y eso igual, obviamente, Escazú es conveniente para ese tipo de organizaciones sociales. Estoy revisando que están dando una pregunta por el chat. Siguiendo el mismo ejemplo que se está planteando, ¿las organizaciones mapuches que defienden su mapu son consideradas como activistas defensores del medio ambiente? Qué buena Tremenda pregunta. Mi única Sí. respuesta es sí, pero sí, es muy buena pregunta, pero sí, son considerados defensores del medio ambiente. También por lo que decía igual la profesora, de que acá en Chile no tenemos una protección integral de la tierra como entidad. Entonces lo que ellos protegen es el medio ambiente libre de contaminación, que es como lo más cercano que tenemos a nivel constitucional. Yo quisiera, quizás en un ejercicio de soñar un poco, si es que se llega a firmar a ratificar el acuerdo, qué situaciones o, perdón, en la situación, por ejemplo, de Quintero Puchuncaví, ¿este acuerdo podría ayudar a, a una resolución más rápida de esta situación, o superar alguna situación de atronchamiento que quizás se encuentra en este preciso instante? Eso. Pensé que la Monse iba a hacer alguna acotación, pero bueno, parto el tiro entonces. De ahí como con cara de desactivar el micrófono. Mira, yo creo en particular que, como decía antes, gran parte de la solución al problema pasa por reconocerlo, y la firma de Escazú es un hito político que te permite primero poner en la palestra todos los conflictos socioambientales de Chile, porque es un acuerdo que se trata de eso, de solucionar conflictos socioambientales de formas más avanzadas y más pacíficas y más inteligentes de cooperación entre gobierno y ciudadanía. Y aunque no ataca el problema específico, ni va a evitar que siga lloviendo carbón en Quintero y Puchuncaví, lamentablemente, va a prevenir la existencia de mayores quinteros y puchuncavises en el resto del país, y también va a apoyar a que Quintero y Puchuncaví no sean más sacrificados de lo que ya están, porque la instalación de un nuevo proyecto contaminante requeriría consulta ciudadana, y obviamente las personas que están viviendo en Quintero y Puchuncaví, que conocen la realidad y que tienen el techo lleno de carbón todos los días en la mañana, no van a querer que se instalen nuevas empresas contaminantes. Así que es más bien para prevenir futuros Quinteros y Puchuncavises que para solucionar los actuales. Que igual ahí es un tema más casi biológico que jurídico. La reparación que hay que hacer ahí pasa, creo yo, por elementos más técnicos y científicos de cómo revertir un efecto dañino que es probablemente irreversible hasta cierto punto, de hecho. Pero aún así supongo que ayudaría, porque la idea del acuerdo de Escazú era que tuviese un carácter multidisciplinario. ¿Verdad? Claro, sí, efectivamente. Perfecto. Como a nivel de Pero, participación, tendrías que convocar a todo ese tipo de actores. claro. Tenemos otra pregunta por el chat. Dice, ¿tendrá que ver con el tema económico, que Chile sigue dilatando la firma de este tratado, ya que hay empresas importantes como Codelco, Gener y ENAP que debieran someterse a estudios de impacto ambiental? ¿Y cómo regiría este acuerdo para estas anomalías? Yo creo que esa pregunta tiene dos patitas, como si se dilata la firma del acuerdo por motivo económico, sí, yo creo que sí, sí, a todas luces sí. Sí, motivos económicos y políticos, y en el fondo es un poco tratar de sostener el poder en las mismas grupos que hoy en día lo tienen, y tratar de
controlar eso, ¿no? Seguir siendo las voces que toman las decisiones. Perdón, puse compartir pantalla, pero lo que quería era abrir el chat. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo empresas grandes como Codelco, Gener y ENAP debieran someterse a estudios de impacto ambiental? ¿Cómo regiría este acuerdo para estas anomalías? Bueno, yo creo que un poco lo mismo que estaba diciendo Matías recién, o sea, el acuerdo implicaría que en todos estos procesos que ya existen de evaluación, como es el estudio de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental, y que llegan a un producto que es la resolución de calificación ambiental, en todos estos instrumentos la participación ciudadana debiese ser más significativa. Por lo tanto, la ampliación de cualquiera de estos proyectos que debiera ser sometida a una evaluación de impacto ambiental debiera pasar por un proceso más estricto también, pero por otro lado, no todo es como pensado hacia el futuro, sino que también pensado un poco hacia lo que hoy en día ocurre, hacia los daños que ya existen, porque también el Acuerdo de Escazú reconoce la justicia y el acceso a la justicia ambiental. Y ahí hay una patita que es importante, y que eventualmente podría abrirse lo que hablábamos, que estaba en la Convención de Aarhus, que es un verdadero contencioso administrativo ambiental, es decir, una verdadera posibilidad de reclamar por daños ambientales, que hoy en día está obviamente la acción por daño ambiental en los tribunales ambientales, pero que en un contexto Escazú podría diseñarse muchos otros procedimientos mucho más simplificados, mucho más asequibles, mucho más oportunos también definirse daño ambiental quizás de otra forma que hoy en día no hemos contemplado, también identificar que hay un daño ambiental en toda toma de decisiones que no cuenta con la participación de los actores, o sea, eso en sí también es un daño, es una decisión más deficiente de la que sería si es que no hubiera sido tomada sin la participación de estos actores, entonces también puede ser reclamada en esa base, porque hoy en día sabemos que poder reclamar ante el Tribunal del Medio Ambiente es muy difícil, porque es bajo cierto supuesto, en un cierto plazo, y con un cierto interés, y sumando los intereses de otras personas también, etcétera. Entonces el acceso no es tan sencillo. Así que creo que como con esas dos aristas se puede abordar la pregunta. No sé si Matías quieres decir algo. Sí, muy cortito para complementar un poco, que creo que es importante la pregunta, que es súper interesante cómo está formulada, creo que es muy precisa, porque primero habla de dilatar la firma, que es el término que nosotros al menos en la campaña preferimos, porque implica que la firma llegara. Maravilloso, partamos porque ahí se concedió un punto. El tema de la dilación de la firma, en términos estratégicos, al menos si uno aplica teoría del juego, lo más probable es que la dilación signifique aumentar el capital político que tiene la firma, entendiendo que si iba a ser una campaña, que iba a haber presión internacional, para llegar al último momento, firmarla y ser el nuevo líder internacional, presidente Piñera, que siempre ha querido ser, y decir, miren, yo llegué el último día a firmar Escazú porque soy maravilloso. Esa es una de las hipótesis que uno podría manejar de por qué se ha dilatado la firma. Si es que en vez de una dilación fuera una negativa, tendríamos otra señal política distinta, que es la más triste y que se está confirmando, porque la semana pasada, o antepasada, en realidad con la pandemia no sé cuándo, se acabó una semana y termina la otra, pero hace poco tiempo el ministro Alamant se pronunció sobre Escazú nuevamente, lo tenemos bastante acorralado ahí en la comisión de la Cámara. Les recomiendo el 22 de septiembre estar atentos a la página de Cámara de Diputados para estar divertido. Pero el ministro Alamant dijo que Escazú no le sirve a Chile, que en cambio él va a seguir con la tramitación del TPP-11 porque sí le sirve a Chile. Y esa es una señal política importante, es una señal que señala, valga la redundancia, cuál es un poco el interés principal y qué es lo que este gobierno en particular considera útil, lo que considera conveniente, lo que considera oportuno. Y eso es un tema relevante en términos de los motivos para la no firma o para postergar la firma. Así que por ahí hay que poner ojo, hay que poner todo ojo. Perfecto, Matías. No sé si Javier, ¿tienes alguna otra pregunta en el chat que nos puedas contar? ¿O del público alguien quiere hacer, ya para palabras finales? Tatán nos está dando las gracias por llevar la reflexión. No sé si quieres hablarnos, Tatán, que está ahí, siempre uno escribe los chats. No sé quién es, no sé ni el nombre, voy a poder mandarle saludos. Bien, Javier, cuéntanos, estás muteado también, así que si quieres
contarnos también si hay alguna otra pregunta en tu chat interno. Por el momento, déjame revisar. Perfecto. No sé si alguien más del público quiere aportar. Sí, está Cuéntame. bien. La palabra a Alex. Ah, Alex Fernández, ya, Alex Fernández. Alex Sarmiento, sí. Gracias, Sí, Sí, sí. Iván, muchas te gracias. te vamos a incluir Sí. en todas nuestras actividades, te vamos a enviar la invitación para que... Me Cuéntame. parece, por supuesto, porque ustedes están planteando algo que es muy importante. Estamos un poco, bueno, hablando, un poco lo que le decía recién que a Matías, ¿no? Que está muy bien, pero hay dos planos, un plano que es el ideal y el otro que es el pragmático. Pienso que hay que bajar todo esto también al plano pragmático, que es sumamente importante. Por tanto, lo que dijo recién Matías, lo del 22 de septiembre, mira, no tenía idea, ¿no? Eso de cómo un tratado es más significativo que Escazú. Y a lo mismo es un poco lo que quería también preguntar delante, pues yo, disculpa mi ignorancia, ¿no, Matías? Cuando tú hablaste, me hiciste una especie de apreciación entre el Estado y el gobierno. ¿Por qué ahora justamente es el gobierno, a través perdón, ¿qué me dijiste de este caballero de derecha, el señor, ¿El ministro Alamán? el ministro, Andrés ¿ya? Alamán. El señor Andrés Alamán, ¿por qué ellos pueden decidir? ¿Te das cuenta que, bueno, tú dijiste que los gobiernos no deciden, pero yo pienso que igual aquí hay un interés absolutamente enquistado en esto. O sea, o yo estoy muy mal, está bien que, claro, definamos los distintos, no sé si denominar institucionalidades dentro de un gobierno, pero a la larga, al parecer, es el Poder Ejecutivo el que estaría definiendo ya y diciendo, bien, a mí me gusta esto y no me gusta lo otro. Yo no sé si estoy en... Porque, o sea, es lo que tú dijiste, no es que esté inventando algo. Y claro, efectivamente el gobierno de turno es el que toma las decisiones como por ejemplo firmar o no un acuerdo. Lo hacen con la legitimidad de haber ganado la elección anterior. Por lo tanto, se entiende que el programa de gobierno que ellos tienen refleja la voluntad de los ciudadanos dentro del sistema político y con las limitaciones que el sistema electoral tiene. Por lo tanto, claro, el gobierno efectivamente representa un momento de la población, pero el Estado como organismo es algo mucho más amplio. Y cuando digo que el gobierno tome o no decisiones, primero hay que entender que los gobiernos tampoco son necesariamente entidades unívocas. Generalmente se trata de confluencias de voluntades que tienen tensiones permanentes, por eso hay rotativas de ministros, por eso hay negociaciones, todos comiten la moneda todos los lunes, etc. Y también entender que el como sentido permanente, no en su sentido del gobierno que en el momento toma la decisión, se va configurando por la suma de decisiones, en lo que se llama en ciencia política un equilibrio puntuado. Entonces uno ve a la larga la mayoría de los gobiernos qué decisiones han tomado y podemos hacernos una idea de para dónde va el Estado. Porque como son procesos sociales, la condición evolutiva que tienen es sumamente importante. Diría esencial probablemente para comprender el fenómeno de los intereses, que justamente cada gobierno va a promover una cierta cantidad de intereses que nuevamente se entiende que están respaldados por la mayoría de la población por la elección en la que este gobierno fue electo. Probablemente no sea así, eso nos dice la última encuesta. Pero por ahí va un poco la cosa, o sea, hay que tomar decisiones en comunidad, la comunidad escoge quienes las toman, nuestro sistema es así a nivel de representación política, y todo eso está en todo caso abierto a discusión en el próximo proceso constitucional, por supuesto. Y ahí veremos cuál es la forma que va a tomar el Estado y qué Parece que Matías se quedó un Sí, poco pegado. se nos Sí. fue. Tiene que ser Pero como, quedó ahí, pero quedó meditando, ¿eh? claro, como el señor Tatán, que no, a lo mejor es un infiltrado. Yo lo que quería preguntar es justamente cuál sería porque estamos hablando y es muy interesante, ¿cómo podríamos ayudar nosotros? Porque una cosa es la plataforma y otra cosa es cómo podríamos ayudar justamente y sobre todo cuando tengamos que informarle a la comunidad, a los cercanos.
¿Cuál sería? ¿Cómo es qué forma? ¿Le preguntas a Montserrat o a Matías, que volvió y se reintegró ya con nosotros? A la asamblea, sobre todo a ustedes, ¿no? Yo, en este caso, yo tengo mi buena plataforma que sería comunicarle, por ejemplo, a mis estudiantes. ¿Qué cosas? ¿Dónde tendrían que ir? ¿Cómo pueden informarse, sobre todo los lolos de tercero y cuarto medio? Que es necesario hoy día que los jóvenes ya realmente estén buscando nuevas soluciones. O sea, son ustedes los que realmente tendrían que empezar a propagar todo lo que sea bueno en el término no tan ético, sino que sea equilibrado para una naturaleza que se está viendo afectada. Creo que es importante, necesario y absolutamente fundamental. Gracias, Alex, por tu pregunta. Mira, voy a derivarla yo de oficio a Montserrat, atendido que ella también se desarrolla como profesora universitaria, así que cuéntanos, Montserrat, un poco cómo crees tú que puede uno aportar en este sentido. Y después, bueno, a Matías también, que compartimos aula en su momento, así que cuéntanos. Yo le voy a derivar a Matías por su carácter de campaña, pero desde el punto de vista de la educación... Estamos claros que Matías ahí lleva la batuta, pero bueno. Sí, como para que le dieras unos tips ahí, qué sé yo, unas páginas o lo que fuera. Pero estamos de regreso, pero también desde el punto de vista de la educación, me parece que algo que en los últimos, no sé, años los programas educativos han sufrido mucho en la calidad de la educación cívica, o sea, no solo porque ya no es un ramo oficial, entiendo, sino que también cuando yo la tuve me enseñaron a firmar un cheque. Entonces, creo que la educación ahí es muy importante en el sentido de qué tipo de ciudadanos creemos que somos, o cómo nos vemos a nosotros en relación a este Estado. A mí me parece que de alguna forma tanto el estallido social, hay gente que le dice el denominado estallido social, no sé qué quieren decir con eso. Pero bueno, el estallido social nos dejó un poco en claro, que como sociedad tenemos que gritar casi para ser escuchados, que no nos vemos en un espacio en el cual sea fácil llegar, fácil acceder, fácil participar en el fondo. Y por otro lado, eso tiene una cara un poco negativa, que es poner al ciudadano o ponernos nosotros como ciudadanos o como afectados o como personas vulnerables frente a las decisiones ambientales, ponernos en un rol de víctimas. Y eso es complicado porque genera un círculo vicioso societario de buenos, malos, de salvadores, es caldo de cultivo para muchas cosas en general, para populismo, para muchas cosas, para las campañas que también ahora estamos viendo que están apareciendo, campañas del terror. Por lo tanto, creo que lo primero, y sobre todo para chicos que están en el colegio, es recordarles que como individuos son además ciudadanos. En materia medioambiental yo me he dado cuenta que eso falta reforzarlo en todo ámbito. A veces cuando uno se interesa por estos temas y empieza como a agobiarse porque empieza uno a decir como yo bajo mi huella de carbono, entonces voy a ir en bicicleta y voy a comprar aquí, aunque sea más caro, y voy a hacer esto, y me identifico como un individuo responsable ambientalmente, o quiero serlo de alguna forma, entro en un círculo en el cual me siento ultra frustrado porque obviamente no lo consigo, ¿cómo voy a hacer cero basura en este mundo? Pero no veo que en realidad, además de ser un individuo y que tengo decisiones que tomar en frente a mí mismo, a qué trabajo voy a hacer, a cómo voy a invertir mi tiempo, a dónde voy a gastar mi dinero, etcétera, también soy un individuo ciudadano. Y tengo derechos, y hay espacios, y tengo que conocerlos. Por lo tanto, creo que esa es la primera, como el primer punto de partida. Es casi volver a la educación cívica, volver a una educación cívica como potente y empezar con ese ejercicio, ¿no? O sea, mandar a los chicos, por ejemplo, al Congreso, cuando se pueda, obviamente después de la pandemia, que uno de los ejercicios de las clases sea una visita a las instituciones. Todo eso es esencial, creo yo, vincularlos con el territorio, o sea, preguntarle, oye, ¿ustedes son de la Junta de Vecinos? ¿Saben dónde está la Junta de Vecinos? Etcétera.
Gracias Montserrat por tu reflexión también y queda como reflexión final para nosotros también y para nuestros asistentes. Vamos a darle la palabra para finalizar a Matías Benfeld para que nos cuente un poco en respuesta a Alex y también para dar las palabras finales a este conversatorio. Sí, me voy a el denominado Matías, ya que así me denominaron cuando me inscribieron en el registro civil, así que bueno, todos somos denominados de alguna forma, sea por nuestra especie o por nuestro género. Yo creo que primero, voy a derivar de nuevo la respuesta, no. Yo creo que Alex tiene un punto que lo hace un poquito, lo hace al revés, en el sentido de que creo que desde el mundo del derecho tenemos que aprender de la pedagogía. En labores que la pedagogía ha logrado hacer muy bien, en términos de, por ejemplo, comunicar efectivamente una idea y su aplicación en problemas específicos. Es algo que es muy difícil de hacer desde el punto de vista del derecho. No hay formación, por ejemplo, más rigurosa a nivel de lógica, a nivel de discurso, a nivel de pedagogía en general. Y ahí es importante el rol que ojalá a futuro tenga la reformulación también de la educación superior, no solamente, obviamente lo de educación ciudadana ya lo mencionó Montserrat. Ahora, sobre el rol de los jóvenes, creo que es súper importante eso. Nosotros como campaña hemos hecho todo lo posible por posicionar Escazú como la demanda de la juventud, en el sentido de que la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, son las demandas de los jóvenes que tenemos que hacerle a las autoridades de ahora para que las autoridades del mañana existan, básicamente. Es un estado de catástrofe ambiental. Ese sentido de urgencia, como bien decía la profesora, creo que es súper importante. Es muy útil en términos publicitarios, pero no siempre es muy sano desde el punto de vista del joven que está descubriendo el problema ambiental y que termina con una serie de respuestas creo que no son las adecuadas. Es muy importante tomar conciencia, pero no hay que echarse las culpas encima. No creo que un niño que haya nacido en Alemania el 2010 deba sentirse arrepentido por el holocausto, pero sí es bueno que sepa lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Y en el mismo sentido, en la materia ambiental, es súper importante tomar conciencia, pero no autoflagelarse de forma tan excesiva. Y ahí el rol principal de los jóvenes, creo yo, es el activismo y el artivismo. En el sentido de que si logramos que las futuras generaciones tengan incorporado, en realidad las generaciones actuales que ya estamos germinando a la adultez, estas generaciones actuales que han crecido con una idea de que la educación no termina en el establecimiento educacional, de que es una cosa un poquito más amplia, de que uno toma parte, se hace activista, tiene un grupo de gente, toma acción, limpia el estero, qué sé yo, empieza a existir cada vez más una conciencia de la ciudadanía organizada. Y creo que fomentar eso en la juventud es lo principal, porque mientras más jóvenes haya limpiando el estero, menos adultos va a haber mañana que lo ensucian. Y al final, un poco ese es el concepto. Ya saliéndonos como de Escazú, el rol del liderazgo juvenil particularmente, yo creo que va por eso, por el hacer y por generar una costumbre de que dentro de nuestra vida comunitaria está el cuidar nuestro medio ambiente. Javier, cuéntanos. Sí, estaba desmuteándome. Bueno, ya en honor al tiempo, vamos a finalizar este evento. Les quiero agradecer por entregar parte de su tiempo, por crear esta instancia interesante. Además, para mí al menos fue muy entretenida. Agradecer a la gente que se conectaron. Para seguir un poco también con el tema de la campaña, solicitar que a estas alturas quienes pudieron considerar de que realmente este acuerdo es necesario para Chile, que se muevan, que lo difundan, porque el tiempo que está quedando es bastante escaso. Queda septiembre solamente. Ahí veo la cara del pobre Matías así como se puede. Sí, ojalá. No, aprovecho igual de, perdón que abra el micrófono de nuevo, pero Aprovecha. adelante, Dale. que sí, que por favor, ojalá si quieren pueden sumarse a nuestra red de difusión. Tenemos una red de más de 1.200 ciberactivistas que están trabajando por difundir. Las redes sociales que estamos trabajando principalmente son Instagram. Logramos en como 4 meses 12.500 seguidores, que me parece una respuesta muy bonita. Así que pueden seguirnos en Escazú Ahora Chile, donde hemos tratado de hacer un esfuerzo innovador de artivismo y pueden encontrar el acuerdo de Escazú en muchos formatos. Y cuando digo muchos formatos me refiero a infografías. Hay un análisis, por ejemplo, de cómo debería adaptarse el código de aguas a un Chile post-Escazú, en términos de elevar estándares, cuáles son las tareas pendientes. Tenemos incluso una canción
sobre el acuerdo de Escazú de 1 minuto 32 segundos. Hay videos con activistas de Latinoamérica, indígenas y ciudadanos que no son de alguna comunidad indígena, así que los invito a que puedan seguir en Escazú Ahora Chile, y si quieren, les gusta la polémica, el Twitter de Escazú Ahora Chile es el que tiene todas las respuestas de los ministros, y los live ahí están también con todas las respuestas a los sucesivos movimientos del gobierno, así que ojalá nos puedan seguir ahí, y por supuesto gracias por el espacio y gracias por la invitación para hablar de algo tan importante. Muchas gracias a ti, Matías, también, y gracias a Montserrat. Javier, Gracias a ustedes, se pasaron. Muchas gracias por el espacio. algunas palabras finales, Montserrat, ya que Matías también aquí aprovechó de una agrupación, algo a la que pertenezca. Yo siempre mando saludos, siempre. Para los que estén interesados, dejamos el link en el chat, los que tienen el celular en la mano, algo por el estilo, sí, para que al tiro comiencen a seguir y difundan. Hay bueno, Instagram, donde a veces subo cosas como de temas de cambio climático, a veces hago información, si lo quieren seguir, se llama ciudadana.clima, creo. A ver. Perfecto. Escríbenlo mejor, Monse, para que lo podamos anotar todo desde nuestros celulares. A ver. Siempre nunca me acuerdo si tiene punto o no, pero ahí lo dejo. Perfecto. Aprovecho también, mientras tanto, de agradecer como subsecretario al menos el riguroso trabajo que realizamos con Jefa. Fue de lo más óptimo, muy entretenido. Y bueno, ya que somos 21 personas, bueno, los que somos estudiantes de Derecho, sé que las postulaciones ya pasaron, pero aprovecho de dejar el dato de que si quieren profundizar en el tema de derecho ambiental, encontrarse con estudiantes que buscan un bienestar social en su entorno natural, digamos, consideren postularse en algún momento, o al menos para la próxima vez. Gracias. Javier, muy cortito, yo también quiero agradecer al grupo, a Secretaría Socioambiental del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica por invitarnos como jefa a participar en esta instancia. Gracias en nombre de toda nuestra agrupación. Varios estamos presentes y los que no verán la grabación después, estoy segura de ello, así que como jefa estamos muy contentos de poder participar en estas instancias. Nosotros nos reunimos en los días jueves por lo general a reflexionar sobre estos temas, así que los invito también a seguirnos en Instagram como Grupo de Formación Ambiental PUCB, alias Jefa, con G, ¿ya? Así que todos invitados, y en general que sigamos conversando de estos temas tan relevantes y que han cobrado tanta importancia. No sé si alguno de nuestros chicos jefa ahí puede escribir en el chat nuestro Instagram también para que nos sigan. Perfecto, ya está listo ya. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron estas casi 2 horas con nosotros. Se pasaron volando, y agradecer también a los expositores por su tiempo. Así que, Javier. Muchas gracias. Eso también, muchas gracias a todos los expositores por hacer esta instancia muy entretenida, y muchas gracias a los que participaron y se conectaron en este conversatorio. Y con esto damos por finalizado entonces este evento sobre el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias a todos, chicos, y que estén súper bien. Igual tú. Montserrat, Matías. A todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Alex, también, que vamos a darlo. Chao. Futuros conversatorios. Que estén bien, y de verdad, no tenía hace tiempo ni mis alumnos en la UNAM con tanta participación. No, nunca. Impensado. Que estén bien. Muy bien, que les vaya muy bien.